decir es esto, precisamente, que cuando usted ve los gobiernos o los reyes, se va a dar cuenta que es originado o seleccionado por seres humanos. Bien sea rey o sea un presidente. Pero ya cuando se trata precisamente de un profeta o de alguien que va a hablar de parte de Dios, ¿quién elige a la persona? Es Dios. No puede venir de un origen humano. Esto es algo que vamos a tratar un poco hoy, sacar algunas lecciones, aplicaciones que necesitamos nosotros aprender. Piensen en ello, cuando el presidente falla y la nación lo sigue, o el presidente sigue a la nación, ¿para dónde creen que vamos? No necesariamente por buen camino. Por ejemplo, si traigo dos ejemplos así rápidos, el señor Obama está orgulloso de que un individuo, varón, puede casarse con un varón porque lo ama. Es un pensamiento humano. ¿Por qué es humano? Porque Dios dice lo contrario, ¿cierto? Suena bonito, sobre todo se vuelve más popular con ese mundo que piensa o tiene esa inclinación. Esta semana salió el reporte de que el Papa ha bajado en su rating. Su rating está más bajo por cierta población que cree que se desvió de los principios morales, porque también apoya el homosexualismo. Obvio que toda aquella gente que cree precisamente en la palabra de Dios y en Dios dice se alejó. Eso puede usted darse cuenta que fue elegido también esta persona por seres humanos, no por Dios. En términos morales está bien claro. Entonces, esto es lo que tenemos, hermanos. Los presidentes son elegidos por el pueblo, los profetas son elegidos por Dios. Entendamos por profeta que son las personas que hablan de parte de Dios, que creen en Dios y hablan el mensaje de Dios, sea grande o sea pequeño. Eso es un profeta en términos de transmitir la palabra de Dios. Los hombres, dos destinos totalmente diferentes. Pero aquí es donde quiero que analicemos un poco cómo estas cosas corren paralelamente desde que el pueblo hebreo decidió tener un rey humano. En la historia de Dios con los hebreos, cuando los saca de Egipto, los lleva por el desierto, el periodo de los jueces, no había rey. Dios levantaba al nuevo juez y no había nación que pudiese contra ese juez, ¿cierto? Usted lo ve precisamente. Dios lo levantaba y no había pueblo que resistiese a ese juez. ¿Por qué? Porque era Dios quien lo levantaba. Cuando el pueblo decide elegir su propio rey, ¿eligió a quién? A Saúl. Y si usted quiere un mal presidente, Saúl calificaba para él. No él venía de parte de Dios, vino de parte del ser humano. Lección que debemos aprender: no somos buenos jueces para elegir. ¿Vamos bien eso ahorita? Entonces vamos a ver qué sucede aquí. Dos hombres, dos destinos. Por allá decían un hombre y... bueno. No, precisamente
comenzó a reinar en Samaria. ¿Hijo de quién? Joram, hijo de Acab. ¿De quién hablamos la semana pasada? De Acab, de Jezabel. ¿Y quién fue el otro personaje mayor? Elías. Fue Elías, rey y profeta. Vean cómo eso continúa. Joram, hijo de... Ahí estamos bien, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel en el año 18 de Josafat, rey de Judá. Esto, hermanos, dos reinos y dos reyes, para su información, para que cheque más, para que aprenda más sobre eso, sucede como resultado también de reyes. Saúl más rey, David bastante bueno, el mejor de los reyes, pero el hijo de David, Salomón, se desvió y entonces en el siguiente reinado, hijo de Salomón, el reino se volvió dos. Se dividió. El reino del norte, Samaria, el reino del sur, Judá, con Jerusalén como capital. Aquí tenemos a los dos reyes. Está dividido el reino. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre. ¿Quién era la madre de Joram? Jezabel. Y un día de estos voy a dedicar un dominito para hablar de Jezabel. Porque tiene que cuidarse de que Jezabel es en el tiempo. ¿Ok? Su madre. Porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Ok, ha hecho bueno. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Naab, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Quién fue Jeroboam? El que se levantó él mismo con cierta gente que le dijo: nómbrenme a mí como rey y yo les voy a dar mejor trato. Y hubo gente que le creyó. Y entonces él está en la parte norte de Palestina, del territorio hebreo, pero Jerusalén está al sur. ¿Y dónde está el templo? En Jerusalén. ¿Dónde va a ir la gente a adorar? En Jerusalén. ¿A dónde va a haber la atención? En Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Jeroboam? Decidió crear unos dioses en el norte del país para que la gente adorase ahí, no a Jehová. Y esto llevó el rompimiento del reino unido. Aquí viene la información. Joram, hijo de Acab. Si ve el gatito ahí un poco que se parece a un leopardo, déjelo crecer y va a ser un leopardo. ¿Cierto? Joram tiene la opción como quiera de mejorar, pero es hijo de Acab. Y Acab fue uno de los reyes más idólatras en la historia de los reyes de Israel, porque Jezabel fue la que promovió más que todo esto. Entonces Dios instruye a Isaías, que es como aparece el otro personaje paralelo. Elías es el que se enfrenta ante Acab. ¿Recuerdan? Que lo reunió y tenían 450 profetas. Y que Jezabel le había matado una cantidad de profetas de Dios. ¿Recuerdan? Bueno, en el tiempo de Acab, Elías es el profeta. Pero Elías va a ser tomado.
Acab por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en su lugar. ¿Quién elige a Eliseo? Lo elige Dios. ¿Está viendo usted lo paralelo? Dios elige y las cosas son muy distintas. El pueblo elige y cuidado con lo que elige. Si les hago una preguntita, ¿quién está eligiendo los presidentes de Estados Unidos? La misma nación que pide ciertos privilegios. Y hay suficientes, y entonces ya puede esa gente elegir a ese tipo de presidente. Entonces aquí tenemos a Eliseo, que es elegido por Dios. Y se va a presentar aquí otro drama tremendísimo. Antes de entrar en esto, déjenme recordarle, felicidades a todos los de la dieta de Daniel. A lo mejor ya no más que yo, pero igual. Bueno, más tarde, después de haber hablado de Daniel, hablé de Ezequiel. Y Dios le dice a Ezequiel, cómete ese rollo. Y algunos de ustedes han creído que era pues, un taco o un egg roll de los chinos, ¿no? Pues era el libro donde se escribía. Y dice, cómelo. Yo los invité a ver si alguien quería comer papel, pero nadie me acompañó en eso. Yo tampoco. Y luego seguimos, que vienen otras formas ahí que Dios ha trabajado con el pueblo. Por ejemplo, a Elías lo alimentaron cuervos. ¿Y qué le llevaba de comer el cuervo a Elías? Pan y carne. Nada más. En nuestra dieta, nada más. Bueno, ahora van a ver algo extremo en lo que vamos a ver hoy en este día. Corán tiene al país en hambre extrema. ¿Qué tan extremo? Comiendo asnos y estiércol de paloma. Si usted lee precisamente ahí ese versículo 25 de Romanos 6 debe ser, no puse el capítulo 6:25. Esto es lo que va a leer. El hambre era tan extrema que no crea que era una cabeza de un borrego o de un marrano, de un asno. Lo vendía, dice, por 80 piezas de plata. Y si usted dice, bueno, ¿cuánto es eso más o menos en mi bolsillo hoy? Saque $50 aproximadamente para comprar una cabeza de un asno. $50. Dígame usted, si conoce los asnos, ¿qué tantos sesos tiene un asno? Y se puede usted comer los huesos. A ese extremo. Y el estiércol precisamente de paloma se lo vendía ahí una pinta, una cierta cantidad, por $3. Si no le ha gustado las dietas anteriores, no sé si le gusta esta. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque los sirios han ido a cercar la ciudad de Samaria. Y aquellas ciudades, recuerden, estaban amuralladas para que los del sur no entrasen, ¿no es cierto? Para que los enemigos no entrasen. Pero los sirios no tienen ninguna prisa. Entonces cercaron con ejército la ciudad y ellos se sentaron
lentamente a ver hasta cuándo les ajustan los frijoles y la porquería. Y no se van de ahí. Tienen sus campamentos, ellos tienen sus caballos, tienen su comida, están abastecidos por el rey sirio, los israelitas están adentro, no hay entrada, no hay salida de la ciudad, porque el que entre o salga muere. Cuando usted ve, por ejemplo, si pensase en la ciudad de Dallas, que luego está sitiada y no puede entrar ni salir nada, dígame usted, ¿cuánto tiempo cree que duramos con alimentos en el refrigerador? No va a aparecer ahí la banana que viene de Honduras. Y el café colombiano no va a llegar. Y el chile rojo que a usted tanto le gusta de México tampoco, ni el aguacate. Ahora empiéceme a decir que va a comer. Pizza. Y mientras que hay harina, que le haga pues sus sincronizadas al hermano, a la hermana, ¿cierto? Pero cada vez se va quedando menos y menos, y el pueblo sabe que si salen, mueren. Porque eso están esperando los sirios. Entonces puede usted visualizar que se termina la harina, se terminan las vaquitas, se terminan los perritos, se terminan las gallinitas que tienen adentro. Todo lo que hay en la ciudad se está terminando. Y finalmente, aun cuando quizás el mismo burro estaba tan hueso, tan delgado, tan sin carne ya, la gente se le quedaba bien y dice, me da mucha esperanza. ¿Por cuánto me venden la cabeza del burro? Y ahí estaba la gente aprovechada para hacer dinero. Mira que él me da 40, si tú me das 50, llévate. Usted tiene dinero y tiene hambre, pues a ver qué le saca la cabeza del burro. Bueno, no hay. Entonces, ¿qué tal si las palomas que vienen de afuera, de todo el exterior que ponen ahí, me vendes algo para comer? Usted lee esto en la Biblia y se va a dar cuenta que cientos de años antes Dios le había dicho, esto va a acontecer. Cuando ustedes se desvíen, cuando ustedes se vayan tras vuestros dioses, esto es lo que va a suceder. Pero eso no es todo lo que va a suceder ahí, sino que también se van a comer a sus propios hijos. Si usted cree que el pueblo está desviado y extremado, el asunto está extremo. De tal manera que viene la hermana Juana. No tenemos alguna hermana ahorita aquí, ¿verdad? Bueno, casi Juana, ¿sí? Cuando es con coraje. Y entonces le dice a la hermana María. Bueno, María sí tenemos. Pues vamos, no muriéndonos de hambre. Y María le dice, pues sí. Tú tienes 6 hijos, comenzamos con los 6. Juanis tiene hambre extrema y no le parece mala idea. María es muy astuta y le dice, comemos el tuyo hoy, mañana comemos el mío. ¿Se pusieron de acuerdo? Pues se agarraron al hijo ahí. ¿Y cómo lo hacemos? Lo guisamos, lo asamos. Yo no sé cómo hicieron. Pero se lo comieron. En la única lógica que yo pienso en esto, que a lo mejor veían al más gordito primero. Cuidado. El que todavía tiene más ahí, pues comencemos ahí hasta que se ponga pechito, así delgadito. Ahí van y se comen, y luego que se lo comieron, el siguiente día el rey está pasando sobre la cerca, sobre la muralla,
mantenía ahí algo de comida en Samaria, era el rey. Y como quiera el rey ya sabe que ya tan pronto también a lo mejor tiene que comerse a su propio hijo. Y le reclama y le dice, ¿por qué yo? En ese momento, Corán está entendiendo que la única salida al problema es Jehová. Lo está reconociendo en ese extremo que lo es. Que si alguien puede ayudar es precisamente Dios. Hermanos, nosotros vemos al gobierno como la solución de nuestros problemas, sobre todo financieros. Sale un candidato y dice que va para traer prosperidad, que va a traer esto, que va a traer negocio, que va a aumentar el salario, y el pueblo dice, voto por él, ¿cierto? Pero que va a firmar todas estas otras leyes inmorales, no importa, pero esto importa, ¿cierto? El pueblo elige basado en el dicho dinero. Mientras tanto, Dios está observando y dice, te voy a levantar a Elías o a Eliseo, porque ustedes necesitan escuchar. Pero cuando el pueblo está tan desviado, no entiende. No importa cuántas veces y cómo lo dramatice Jeremías o Nehemías o cualquiera de estos profetas, no lo van a entender. Y es allí, hermanos, donde viene el mal presidente y una nación que cree que va en buena dirección. Pero es cuestión de tiempo para que se vea la caída. El hambre, el castigo llega. Esto es lo que sucede. Se comieron los asnos, se comieron el estiércol de paloma y empezaron a comerse a sus propios hijos. Si usted analiza un poco, hermanos, lo desviado que está una nación, un pueblo, una familia, una persona, piensen en esto. ¿No sería mejor que el padre y la madre digan, estamos muriendo de hambre? Hijos, vengan. Oremos a Dios para que sea un lugar donde nos aguante, que nos mantenga con salud, con vida. Oremos, pero vamos a depender de Jehová. Y entonces el niño va y se une en la oración, en vez de el vecino, el niño vecino, que vio que la vecina se comió a su hijo, y dice, me iré a tocar eso con mi mami también. Terminaré yo en la casa de un... La mentalidad se desvía tanto que arrastra a las personas en esa dirección. Esto es el extremo, hermano, de una nación sin Dios. Porque cuando usted cree en Dios, aun cuando tiene hambre, puede acudir a Dios. Y va a tener resultados muy diferentes a aquellos que no. Pero puede ver que esta misma mujer dice, gobierno, presidente, rey, haz algo por mí. Bueno, ha rechazado al rey que puede proveerles. Y entonces viene Corán y culpa a Eliseo. Eso es exactamente lo que se está viendo en los gobiernos presentes. La religión no sabe lo que está haciendo. Y el rey, el presidente, se vuelve Dios. Y cuando Dios dice no esto, el presidente dice sí. Y se desvía cada vez más, y esto fue el problema de Corán. ¿Por qué? Porque Corán quitó ciertas estatuas de Baal, pero no se alejó, dice la Biblia, de adorar a dioses ajenos. Entonces, hermanos, note esto bien. Realidades. Pregúntele al señor Obama, ¿crees en Dios? ¿Eres cristiano? ¿Y la respuesta?
así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Sofat, queda sobre él hoy. ¿Qué ha determinado? ¿Quién es el culpable del hambre de Jerusalén, de Samaria? Eliseo. Así son los líderes que se desvían de Dios. Pero Dios siempre levanta a alguien que diga, eso no es. Que hable de parte de Dios. Y Eliseo es esa persona. Y entonces, Eliseo, hay algo que Eliseo ha estado haciendo. Eliseo es un gran siervo de Dios. Y se ha dado esto, hermanos, que previo al hambre en Jerusalén, en Samaria, los sirios intentaron atacar a Samaria. Y entonces levantaban el ejército y lo enviaban por cierto camino. Y entonces venía Eliseo y le mandaba aviso al rey de Samaria y le decía, no vayas por tal parte, ahí vienen los sirios. Y una, y otra, y otra, y otra vez. Y entonces el rey de Siria dijo, ¿quién es el que está pasando la información de aquí de nosotros? ¿Quién es el chismoso que está yendo allá, que cuando escucha lo que nosotros vamos a hacer, alguien allá en Samaria lo sabe y no podemos atrapar al rey? No podemos hacer callar a Samaria. Y entonces vienen unos expertos ahí del rey de Siria y le dicen, rey, es que ese no es el caso. En Samaria allá está Eliseo y Eliseo sabe todo lo que tú hablas en lo más íntimo, él lo sabe. ¿Quién se lo revela a Eliseo? Dios. Y entonces cada intento no podía el rey sirio. Y finalmente, bueno, cierran a Samaria y de esta forma iba a caer Samaria. Pero el resto de la historia, hermano, es algo bello. Corán dice, vamos a matar a este Eliseo. Y le manda un mensajero. Y antes que llegue el mensajero, Eliseo ya lo sabe. Y le dice a su gente, le dice, ¿quién es este mensajero que viene allá a darme mensaje del hijo del criminal acá? Y dice, ¿y no escuchan ustedes los pasos de todo el ejército que viene tras él? Ya venían a capturar. Entonces manda a Eliseo y le dice a este mensajero, deja que llegue y le dice, ¿sabes qué? Mañana va a haber tanta abundancia que lo que valía $50 y un producto mucho mejor, mañana lo vas a estar comprando por $1. Buena noticia, ¿no? Por un lado, el hambre se termina, por otro lado, vale menos, y entonces ahora estamos bien. El mensajero le dice a Eliseo, solamente si Dios abriese las ventanas de los cielos puede suceder eso. Y Eliseo le dice, ¿sabes qué? Lo vas a ver, pero tú no vas a comer de ello. Vas a morir por no haber creído. El siguiente día sucede igual. En la noche, esa noche, Samaria sigue sitiada. El ejército afuera de los sirios. Y entre la ciudad y el ejército sirio había otro lugar. Y en ese lugar había unos leprosos fuera de la ciudad. Y esos leprosos ni pueden entrar a la ciudad, ni pueden salir allá. En la ciudad no los dejan entrar porque se contaminan. Salen hacia los sirios y los matan. Pero están muriendo de hambre también. Y entonces uno de estos está pensando en la noche y le dice a los otros, ¿saben qué? Si entramos a Jerusalén, a Samaria, nos va mal. Si entramos allá entre los sirios, nos matan. Y si nos quedamos aquí, morimos de hambre. ¿Qué hacemos? Y entonces uno de ellos dice, muramos intentando. Tratemos de entrar entre los sirios. Y tomaron esa dirección. Y sucede lo siguiente, hermanos. Espectacular. El campamento está intacto. Hay
Y estos hombres que no han comido por buen rato, come. Y encontraban esta joya y iban y la escondían, encontraban esto y la escondían. Se están dando un banquetazo, pero tremendo. No solamente comen, se están haciendo millonarios los individuos. Están pero a todo dar. Y mientras están comiendo y haciendo todo esto, se van a mover a otro campamento por el que hay que cosechar. Y hay que sacarle provecho a cualquiera que lo pueda estanciar. Y en ese caso, pues aquí lo tenemos. Y se han olvidado de los que tienen hambre. Y entonces uno de ellos dice, no está bien lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aquí ya de glotones y de avariciosos escondiendo, y el pueblo se está muriendo de hambre. Y dice este hombre, cambiemos de opinión antes que el día llegue y nos alcance la maldad. Vamos arrepintiéndonos y llevemos la buena noticia al pueblo que está en Samaria. Que hay buenas noticias. No nos quedemos solamente nosotros con la buena noticia. No disfrutemos solamente nosotros. Vayamos y compartamos con ellos. Y entonces deciden entrar precisamente en Samaria. Y la primera reacción del rey dice, no es cierto, esa es trampa. Bueno, dice finalmente que hay unos caballos, vamos a llevar a algunos ahí que vayan a investigar. Y sí, investigan y dicen, ya, el campamento está intacto y no hay ningún sitio. ¿Qué pasó? Esa noche, Dios no abrió allá la ventana del cielo, no era necesario. Solamente creó un gran ruido como de ejército de tropas. Y los sirios creían que se habían unido otros reinos, otros reyes, y empezaron a correr a todo lo que daba. Y hasta la ropa que ellos llevaban en sus cuerpos se quedaban pedazos por donde iban pasando. Y no tuvieron tiempo de montar sus caballos, sus asnos, ni llevarse nada, dejaron el campamento intacto. ¿Qué lección puede usted aprender de eso, hermano? Cuando usted entiende que Dios elige profetas y el pueblo que confía en él, aún en los más extremos, si usted espera en Jehová, Dios llegará. Amén. Quizás se tarde, pero llega. Amén. Y solamente su pueblo mantiene esperando. Esto fue lo que sucedió. ¿Qué pasó con el mensajero que había mandado Juan? Vio lo que sucede el siguiente día. Y salió el pueblo a todo dar. Y lo atropellan, caen al suelo, todo pasaba por encima y lo mataron. Vio y no comió. El que no crea a Jehová, aún puede llegar a ver la gloria de Dios y no disfruta. Cuando Dios elige precisamente a un pueblo, hermano, cuando Dios elige a un pueblo, debemos entender. Cuando Dios elige a un profeta, debemos precisamente escuchar. Esto es lo que sucede con los leprosos, se lo narré aquí. Y el punto, hermanos, es que cuando un presidente no sigue a Dios, hermanos, usted no puede hacer mucho para cambiar eso. Pero lo que usted sí puede cambiar es su propia persona y su propio pensar. Y si usted hace eso, usted puede ver la nación caer, y puede ver todo el sufrimiento que viene, y si le alcanza, pero ¿sabe qué es lo que usted va a encontrar siempre con Dios? Que usted siempre triunfa, porque Jehová está a su lado. Esto es lo que vemos aquí, y este es, hermanos, el mensaje que yo quiero que se vean esta mañana. Nosotros, como iglesia,